Si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor porque por difícil que parezca, no es imposible, se puede. Debemos intentar hacer entre todos un mundo mejor para todos. Gracias por estar ahí. Recordemos respetar el protocolo sanitario. Cuidarnos nosotros es la mejor manera de cuidar también a los demás. No nos descuidemos. El conocidísimo pintor español Eduardo Naranjo nació en 1944 en Monesterio, en la provincia de Badajoz, Extremadura. Desde muy pequeño demostró su increíble capacidad para el dibujo. Conocer al pintor Eduardo Acosta fue providencial. Fue él quien le señaló al padre de Naranjo que tratase de que el niño siguiera una carrera artística. Fue Eduardo Acosta su primer maestro y además siempre lo ha considerado su guía espiritual. Hizo estudios Naranjo en diferentes institutos, fue becado reiteradamente, ha recibido a lo largo de su carrera muchísimas distinciones, su obra es sumamente valorada y en el último tiempo ha conquistado también el mercado chino. Es considerado uno de los máximos representantes del llamado realismo mágico. Dibujante, pintor, grabador, ha realizado también escenografías para el teatro. Hablé con Eduardo Naranjo hace pocos días vía Zoom, extensa entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura, inmediatamente después de los auspiciantes, con el deseo de siempre, de aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Sí, lo vi recientemente, hará un par de días, hablando con sus compatriotas, dándoles ánimo precisamente por el coronavirus. Sí, efectivamente. Fundamentalmente a mis paisanos extremeños, ¿verdad? Porque acababa de tener lugar una exposición mía en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, Ajá. que fue muy visitada, una afluencia de 15.000 personas, ¿no? Eso en Badajoz es mucho. Muchísimo. Y terminar, clausurarse la exposición y a los 3 días comenzar, o sea, se declaró el estado de alerta. Claro. También fue una coincidencia, ¿no? Una casualidad curiosa. Pero bueno, la gente pudo ver la exposición, sí. En general, sus muestras han tenido siempre mucha repercusión de público, Naranjo. Sí, es cierto, sí. No me puedo Inclusive, quejar. Para mí es una gran satisfacción. Esa repercusión inclusive ahora la está teniendo grandemente también en China. Efectivamente, sí. ¿Cómo En se China dio eso? soy casi más conocido que aquí en España, en mi propio país, ¿no? Sí, ¿Tanto es verdad. así? Conocido y admirado, ¿no? Hay una cantidad enorme de gente seguidora de mis obras. Me sorprendió mucho que cuando fui la primera vez a China, donde meses después empecé a dar clases, lecciones magistrales, ¿no? En la Universidad de Hangzhou y después en la Academia de Bellas Artes de Pekín, pues resulta que me estaba esperando su televisión estatal. Entonces me sorprendió mucho porque eso ni aquí siquiera suele suceder, ¿no? Nació en 1944, Naranjo. Y comenzó esta historia con el arte muy tempranamente.
Sí. Yo fui uno de esos asquerosos niños prodigios, porque es que ni siquiera, tanto es así que ni siquiera recuerdo cuándo empecé, cuándo me dio la manía esta de dibujar, de preferir dibujar y colorear y todas estas cosas, ¿no? Y más tarde pintar. Pero vamos, entonces de niño a jugar con los amigos, ¿no? Me aislaba y la verdad es que fue mi pasión siempre. Se nace, yo creo que se nace así, como se nace con los ojos de un determinado color o una O el color, sonrisa. o el color del pelo, o lo que sea. Lo que lo distinguió a usted especialmente, todos los Sí, chicos, eh, cuando tienen la posibilidad de tomar un lápiz y hacer un trazo o colorear una hoja, lo hacen con placer y lo hacen durante toda su niñez. Lo que lo distinguía a usted era que usted tenía un trazo realista, no hacía el trabajo que pareciera de un niño, parecía el trabajo de alguien mayor. eso es algo que todavía me asombra hoy, ¿no? Claro. Cuando veo un bodegón que hice, lo titulé después, más tarde, el bodegón de los membrillos, hecho con 11 años y ya con un concepto de pintor, ¿no? Y con un realismo y un volumen, atmósfera ya, incluso parece un Zurbarán hecho por un niño. Sí, es cierto, ¿eh? Mi paisano Zurbarán, que nació a 20 kilómetros de Claro. aquí donde estoy ahora, de Monesterio, ¿no? Badajoz. Y tuvo la suerte, de alguna manera podemos considerarlo así, de que haya pasado Eduardo Costa por el lugar, conociera su modo de dibujar siendo niño, y este hombre, este artista, le aconsejara a su papá que le diera la posibilidad al hijo de seguir una carrera en el arte, ¿no? Así fue. Sí, 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 sí. Veo que sabes más de mí que yo mismo, ¿no? Es cierto. Eduardo Acosta fue mi primer maestro y guía también, ¿no? Guía espiritual, ¿no? Claro. Sí, sí. Padre espiritual, ¿no? Más bien, sí. Y tiene usted una cosa que no siempre es frecuente. Muchos alumnos cuando se convierten a su vez en maestros suelen olvidarse de quién fue su padre espiritual o su padre en el arte. Usted en cambio lo recuerda permanentemente. Sí, porque, y además con gran amor, ¿no? Claro, Porque para mí supuso mucho, ¿no? Fue el que comenzó a proporcionarme conocimientos, ¿no? Sabiduría claro. y tacto también, ¿no? Sensatez Ujú. y demás, ¿no? No lo olvidaré nunca. Sí, Eduardo Acosta fue un caballero, un señor y un artista y maestro singular, muy singular. Su primera muestra también ocurrió muy tempranamente en Naranjo en 1962. Ya hizo una primera exposición. ¿Dónde fue eso? ¿Cómo se dio? Eso fue en la mágica ciudad de Sevilla, en el Ateneo, Ajá, porque me habían concedido la beca Bartolomé Esteban Murillo, glorioso pintor sevillano, ¿verdad?, del 17, seguro. que era una beca que concedía la Diputación Hispalense sevillana, ¿no? Y tenía yo 15 años cuando me seleccionaron en la exposición de primavera, que presenté 2 obras, me seleccionaron para hacer oposiciones. Entonces todavía había que hacer oposiciones. Y hice oposiciones con gente ya mayor, yo con pantalón corto todavía, un niño, Increíble. ¿no? Sí, sí, sí. Y le debió sentar fatal porque me lo concedieron a mí. Se me ocurrió, me vino una chispa, y así como ellos, uno pintó un traje de torero, el otro una chica, unas flores, no sé qué. Yo, según llevaba las cosas, las tiré en el suelo y así quedaron y así los pinté. Es un bodegón aéreo, ¿no? Vista aérea, ¿no? Que no sé ese cuadro dónde estará ahora. Me imagino que estará a lo mejor en la Diputación. Espero que allí esté. Sí. Los estudios fueron realizados, Naranjo, en diferentes lugares. Eso le dio, digamos, la posibilidad de ampliar el magnífico manejo del oficio que usted tiene, ¿no? Sí, pero hay que pensar que, curioso,
que antes de ingresar en Bellas Artes, ya tenía yo el premio este de la beca Bartolomé de Murillo. Llevaba ya años pintando, dos años o tres, ¿no? Desde empecé a pintar con 13 años, ¿no? Con 13 años empecé a pintar paisajes de Sevilla, ¿no? Por las afueras y demás, ¿no? O sea, que ya tenía tablas, ¿no? Y había conseguido ya premios en aquellos certámenes famosos juveniles y todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que ya empezarían a tomarme manía un poco, a odiarme, que fue por lo que, aconsejado también por mi maestro Eduardo Acosta, dice, vas a hacer algo que lo tenía que haber hecho yo, vete a Madrid a la de San Fernando, ¿no? Claro, claro. Ingresé en Sevilla, en la de Santa Isabel de Hungría, pero al año siguiente trasladé el expediente a Madrid, a la de San Fernando. Y desde entonces Madrid ha sido como mi segundo pueblo gigantesco, ¿no? Aunque no tanto como el pueblo que tenéis vosotros, capital de Argentina, ¿no? Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo fue la imagen cambiando, Naranjo? ¿Cómo era la imagen en ese momento? Sé que entre Madrid y París hubo una manera de trabajar expresionista, ¿correcto? Sí. Yo cuando terminé en Bellas Artes, que terminé muy pronto, puesto como ingresé con 15 años, 15, recién cumplido los 16. Claro. Pues resulta que con 20 años ya había terminado la carrera de Bellas Artes, pintura, ¿no? Y entonces empecé a pintar, entonces ya a soltar la mano, estaba harto diríamos, de las formas académicas, ¿no? Y necesitaba liberarme, ¿no? Y con esa libertad empecé a hacer cosas con mucha influencia, es curioso, de Goya, de Francisco de Goya, ¿no? ¿De cuál Goya? ¿De cuál Goya? ¿El Goya primero o el Goya último? Goya genial, pero el Goya de a partir de los 50 años, porque ya sabemos que si Goya se muere antes de los 50 no sería el Goya que conocemos, es verdad, ¿no? Exactamente. El Goya genial, cuando se adelanta su tiempo y todo eso, empieza ya con la etapa esa cuando pinta la lucha de los mamelucos o los fusilamientos de la Moncloa, etcétera, etcétera, ¿no? Y empieza, bueno, hasta llegar a las pinturas negras, ¿no? Claro, Eso es. claro. ¿Y cómo transita el camino? ¿Qué hace que cambie esa influencia y vaya encontrando su propia manera, su propio estilo? Pues influyó muchísimo mi estancia en París, donde Claro. fui becado, ¿no? por Castelblanc. Sí. Y entonces allí tomé conciencia, o sea, a conocer ya los museos parisinos más importantes. Había muchos más que ver que en Madrid todavía, ¿no? Sobre todo en cuanto a artistas de distintos países y demás, ¿no? Porque, claro, en España tenemos sobre todo el Museo del Prado, que es grandioso, ¿no? Sin duda. La mejor pinacoteca, sin duda, del mundo. Y tenemos museos de españoles, como por ejemplo la Casa Museo de Sorolla, ¿no? De Joaquín Sorolla, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo que es la modernidad, ¿no? Las viejas vanguardias y todo eso, en España se veía muy poco. Y en París, sin embargo, me empapé de todo ello. Entonces, tomé conciencia de la situación, el momento en el que yo estaba, y sentí cada vez más la necesidad de volver a ser yo, auténticamente yo. Ni siquiera Goya, ¿no? Y ahí fue donde de pronto empecé de nuevo, enlacé de nuevo con aquel realismo más primitivo, pero ya con la experiencia y la preparación, ¿no? El dominio ya del oficio y todo eso. Que después, con los años, pues eso, inconscientemente, pues fue desembocando en cierto surrealismo o realismo mágico. Y se fue dando, o sea, no fue una cosa que fue buscada, fue una cosa que fue ocurriendo por trabajar. Bueno, yo en eso coincido con Picasso cuando decía, yo no busco, encuentro. Claro. Y es verdad, o sea, lo importante es observar la vida, la naturaleza, el mundo, ¿no? Y que te llegue dentro, te hiera, ¿no? Y así, en esa pasión constante, estaba yo cuando, año tras año, pues
pues fui, sin darme cuenta casi, fui, diríamos, descubriendo y sacando cosas dentro de mí mismo, de las propias vivencias, lo que habían sido vivencias mías, ¿no? De experiencias vividas, de seres que había conocido, paisajes distintos, ¿no? Y sobre todo las ausencias ya también, ¿no? O sea, las ausencias. ¿Qué es lo que pueden significar esas cabezas o esos personajes sin cabeza, ¿no? Esos personajes huecos, esas cosas? A veces me han preguntado, ¿y eso por qué? Digo, bueno, pues alguna razón de ser tendrá, ¿no? Han estudiado mucho su trabajo de modo psicoanalítico, inclusive, digamos, se ha buscado mucho el simbolismo en su trabajo, el simbolismo en la reiteración de las muñecas en su pintura, el simbolismo del hilo, el simbolismo del espejo. ¿Coincide con esos análisis? ¿Coincide con lo que manifiestan esos estudios? ¿Es amigo de hablar de eso o prefiere que la gente piense lo que quiera cada uno? Bueno, yo pienso que ya lo que tenía que decir lo he dicho en mis obras, ¿no? En mis cuadros, ¿eh? Claro. Y ellas se tienen que explicar por sí solas, ¿no? Mejor que nadie. El arte, que siempre necesitamos, no sé por qué, traducirlo en palabras, ¿no? Tiene su propio lenguaje y cada contemplador de ese arte eh, eh, crea su propio mundo, ¿no? Lo interpreta a su manera, según su sensibilidad Claro. y su ánimo. Cada ¿Eh? uno le da su propia, Esto es. lo carga de su subjetividad. Efectivamente. Lo importante es que una obra, y eso es lo que ahí es lo que denota que si es arte o no, es que no te deje indiferente, que te Seguro, pellizque, que seguro, te... seguro. No, me llamó la atención, no recuerdo quién firmaba la nota, pero hablaba, por ejemplo, de la muñeca como de un símbolo de la dependencia del deseo de otro, pero también hablaba de que podía ser un símbolo de la muerte del alma. Eso en cuanto a la muñeca. Hablaba del hilo en una época en su trabajo, bueno, aparece reiteradamente también como símbolo del cordón umbilical, de la unión, del camino. Y respecto del espejo, que también se reitera, como un símbolo del reconocimiento, independientemente de lo que acabamos de decir, independientemente de eso. ¿Cómo toma esas interpretaciones? Espejo, símbolo de reconocimiento. El hilo, símbolo del cordón umbilical. La muñeca, símbolo de la dependencia del deseo del otro, pero también de la muerte del alma. ¿Acuerda con Bueno, eso? ¿Lo deja indiferente? yo no, es que yo nada de eso, desde luego, he pensado cuando lo pintaba, ¿no? Sino que iban surgiendo del almacén diríamos, de mis vivencias, de mis historias, ¿no? Y todo eso, pues, casi por azar, ¿no? Ahora bien, ahora eso es lo que me sirve para aprender cosas, es curioso, aprender cosas sobre mí mismo que como ni siquiera había pensado en ello, pues digo, anda. Ahora resulta que sí o no, no, y a veces veo que sí, que está bien, muy acertado y otras veces no, ¿no? Ha tenido muchos reconocimientos a lo largo de su vida, Naranjo, reconocimientos, distinciones, halagos de todo tipo. ¿Cómo toma eso? ¿Como una cosa natural? ¿Lo llena de orgullo? ¿Le da importancia? ¿O es una medalla que deja en algún mueble y listo? En todo caso, que tu obra haya calado en tanta gente, si acaso lo que te inyecta es una inyección para creer en ella, es decir, en ti mismo, ¿no? Sí, sí. Porque uno se mueve siempre dentro de un universo interior lleno de dudas, ¿no? Hay de aquel que lo tenga todo clarísimo, ¿no? Yo soy más bien de esos primeros que, al que deja siempre unos pozos de insatisfacción una obra por muy conseguida que te ha salido. ¿eh? Yo creo que por eso seguimos los testarudos, seguimos
incluso a edad ya muy avanzada, seguimos machacando en busca a ver si por azar eso surge esa obra que tú buscas, ¿no? Es que Esa si obra, no, si no se habría acabado el camino, Naranjo. efectivamente, y eso es lamentable. Es muy importante tener cosas que seguir diciendo, ¿no? Claro. Es muy importante. Eso, porque eso es lo que nos mueve, lo que nos hace, diríamos, respirar, ¿no? A los artistas, ¿no? No te has limitado solamente al dibujo y a la pintura. Tu trabajo se ha diversificado, haces grabados, has hecho escenografía. En cada caso, ¿lo haces de la misma manera? ¿Tu disposición hacia el trabajo es igual o te plantás de una forma diferente cuando dibujás que cuando pintás, que cuando grabás, que cuando haces una escenografía? Independientemente de que seguramente todo lo haces con seriedad y gusto. Pero ¿cómo te plantás frente a cada cosa en cada caso? Bueno, con mucha emoción, ¿eh? Con mucho, diríamos, muchas ganas de aprender, ¿no? Y de disfrutar con lo que aprendes. Esto me ocurrió con el mundo del teatro, que al principio lo veía complejísimo, ¿no? ¿Eh? Pero es un mundo muy particular donde como trabajé con grandes especialistas en ello, ¿verdad? José Carlos Plaza, por ejemplo, de los mejores directores que tuvimos, con el que hicimos La Casa de Bernardo Alba, ¿no? Por ejemplo, con Manolo Collado, que llevamos al teatro español, el teatro español, Bellas Artes, el Teatro Bellas Artes, Hazme de la Noche un cuento, donde hice el vestuario, la escenografía, bueno, terminé pintando en el escenario, ¿no? 2 días antes de ser la inauguración, ¿no? La imagen de esas escenografías que no vi, Naranjo, son de la misma característica, son un Sí, trabajo sí, surreal, un trabajo onírico. efectivamente. Sí lo era, sí, sí, porque la obra en sí ya se prestaba a ello. La obra estaba llena de sugerencias, ¿no? De ese mundo también surrealista y abstracto, ¿no? Y por eso acepté, ¿no? Sí. Sobre los poemas de Lorca, hiciste grabados, Poetas novelas. 13 grabados, 13 sí. grabados. 12 más su retrato importado, sí. ¿Con qué tirada? ¿Cuántos ejemplares en cada caso? Bueno, al ser un libro, pues, un libro se hizo más de la cuenta, ¿no? Yo no soy muy amigo de hacer grandes tiradas, de grandes cantidades, Claro. pero en este caso sí fueron bastantes, pues sí, no sé si entre unas cosas y otras debieron de ser algo así como una tirada de 300 ejemplares o cosas así, ¿no? Si no, es que no merece la pena, ¿no? Y gracias a eso, pues claro, el libro es conocido ya prácticamente en medio mundo, ¿no? Seguro, seguro. En Japón me buscaban una Además, exposición que hubo allí. Sí, sí, en Japón, una exposición de los realistas españoles, ¿no? Y entonces estuvimos allí 14 o 15 días, iban a buscarme al hotel para decir que tenían obras mías y llegaban, oh, tal y cual, maestro, y resulta que lo que tenía efectivamente eran libros de poetas en Nueva York que un japonés, pintor también, pues resulta que los había vendido allí, ¿no? Se los compró a Marta, mi mujer, y los vendió allí. Y entonces, la obra gráfica, es curioso, tiene esa gran ventaja, ¿no? Que se socializa, ¿no? Mucha seguro. gente tiene acceso a ella, no como una obra única. Claro, Y eso. la multiejemplaridad hace que el precio de cada obra baje. El grabado es labor de chino, nunca mejor dicho, ¿no? Porque Exactamente. requiere mucha técnica, mucha sabiduría, ¿no? Y un trabajo meticuloso, ¿no? Y lo que es muy difícil es poder leer un grabado, como yo he dicho, que es lo que intenté yo, ¿no? Yo con Poetas en Nueva York hice una obra casi pictórica dentro del grabado. En cierto modo, sin pretenderlo, sino revolucioné el mundo del color del grabado. Eso me imagino que con el tiempo no tendrán más narices, incluso mi antagonista, de reconocerlo, ¿no? Tenés muchos antagonistas en tu trabajo, hay mucha gente que de alguna forma lo comenta negativamente, de modo crítico pero negativo.
Bueno, eso no falta nunca, ¿no? Dice, mira la capacidad de tu talento según los enemigos que tienes, ¿no? Ojalá que hablen de ti aunque sea bien, ¿no? Claro, seguro, seguro, seguro. Bueno, no olvidemos que en España, por algo tiene fama, ¿no? España siempre ha tenido fama de destacar mucho en eso que existe en todo el mundo, que es la envidia, ¿no? Decía Eugenio d'Ors que un éxito en España, Eugenio d'Ors fue un intelectual catalán del siglo pasado, todo eso. Bueno, pues resulta que decía, en España el éxito hay que saber hacérselo perdonar inventándote claro. a cambio alguna enfermedad. ¿Quiénes son tus amigos en el mundo del arte? Bueno, hombre, ahora citar nombres no puedo porque si obvio a alguien, si olvido... Si mencionás a alguno y te olvidas de otro, se van a ofender por ahí. Bueno, el propio Antonio López, somos amigos, aunque de diferencia de edades y de mundos distintos, ¿no? Pero somos bastante amigos y nos respetamos mutuamente, ¿no? Muchísimo, respetamos nuestra obra. Y yo recuerdo, Antonio, una vez que no me acordaba yo porque quería volver, que después no volví, a preparar un lienzo con caseína, lo que aprendimos en Bellas Artes, ¿verdad? Sí. Fue la Bellas Artes, y no me acordaba. Y digo, bueno, voy a llamar a alguien, a ver, Antonio, que creo que lo sigue preparando así. Lo llamé y me empezó a explicar, no sé qué. Dice, no, hombre, venga, espera, no, que me voy para allá, para tu casa, para ayudarte. Digo, hay que ver un tío tan conocido, tan prestigioso y tan temido a veces también, porque suele ocurrir. Pues resulta que se quería acercar a ayudarme a preparar el lienzo, ¿no? Qué bien, qué bien. No, pero, Antonio, que tú tienes mucho que hacer y todo eso. No, la verdad que sí, es cierto que he tenido amigos y sigo teniendo amigos muy entrañables. Y siendo parecido el modo de trabajar en cuanto al oficio, no en cuanto a la imagen, con Antonio López, ¿ha habido quienes pudieran inventar una suerte, una especie de enfrentamiento o algo por el estilo? ¿Ha ocurrido eso alguna vez? No, La es imagen, verdad que desde hace muchos años siempre nos comparan, ¿no? Nos claro. comparan. Pero es que no tenemos nada que ver, ¿no? No, Porque por eso hacía hincapié en cuanto a... Antonio es el pintor de la verdad, ¿no? Quizás más objetivo, ¿no? Sí, magnífico artista, escultor y pintor, sobre todo pintor, ¿no? Y demás. Los dos hemos tenido una trayectoria parecida. Antonio ingresó incluso mucho más joven que yo. Creo que si no ando equivocado, con 14 años ingresó en Bellas Artes, en aquellos tiempos. Claro. Y desde un principio fue conocido ya como un genio. A mí me pasó lo mismo, aunque algo más tarde, 2 años después y tal, en Sevilla, que empezaron todos a llamarme el genio, genio, genio. Y como yo no sabía si lo decían de pitorreo, de broma o en serio, para mí que me estaban tomando el pelo, ¿no? Pues resulta que fue otro de los motivos por los que dije, aquí sobro ya porque tiene peligro esto, ¿no? Y por eso me fui a Madrid también. Sí. ¿Qué hace que una obra que esté bien hecha se convierta en una obra de arte? La transmisión tuya personal, mediante el talento, de dotar esa obra de magia, de emoción, de sugerencia. Porque hay quien domina muy bien la técnica, el oficio, que sin duda es un oficio que Picasso lo tenía, Dalí también, ¿no? Y los grandes artistas, no digamos clásicos, igual, ¿no? Pero hace falta ese dominio. Pero la creatividad es otra cosa. En todo caso, hace falta para eso, para ponerlo al servicio de esa creatividad. Pero si no existe ese mundo interior, ¿no? Que dota de magia a la obra, yo pienso que raramente puede ser arte. Será una obra muy bien hecha. La obra de arte, para que sea tal obra de arte, tiene que ser la obra indiscutible, inconfundible, ¿no? O sea, con un sello personal que donde la veas, no puedes pensar, no puede ser de otra persona que de esta, ¿no? Te tiene que distinguir exactamente igual que la huella digital. Es identificable.
Claro, Hay exactamente. mucha obra muy buena, ¿no? Que sin embargo podía haber pintado cualquier pintor, ¿no? En este caso hablando de pintura, ¿no? Decía la Fuente Ferrari, el profesor que tuvimos de historia, que aquí en España fue el iniciador de puesta en orden, el que tuvo la idea de poner en orden el Museo de Arte Moderno, estas cosas, o sea, era una persona muy bien informada, y decía, hay pintores, buenos pintores, artistas y artistas geniales. O sea, Eh, y es cierto, nadie duda, yo creo que lo bueno, como el jamón serrano se ve enseguida, ¿no? El jamón de ibérico Seguro, y de pelota, seguro. no creo que haya nadie que no le guste. A los artistas se les pregunta con asiduidad, con facilidad, reiteradamente, ¿en qué se inspira? ¿O qué es la inspiración? Me causó gracia una respuesta tuya, no sé si la recordarás, la tendrás presente. eh, Hablas de la inspiración como de un resultado, obviamente, del trabajo continuado. Pero también decís que es a veces producto de una buena digestión. Efectivamente. Sí. Y te decía, el cachondo de Picasso, al que se atribuyen muchas frases que probablemente no sean de él, pero que merece que las dijera, ¿no? Y decía, que la inspiración te pille siempre trabajando. Eduardo, ¿qué obras a lo largo de tu carrera marcarías con toda seguridad? Todos tus trabajos son de algún modo tus hijos, como suele decirse, pero tiene que haber algunos que han marcado momentos determinados en tu carrera, como jalones, como momentos muy especiales. ¿Cuáles serían esos trabajos a lo largo de tu carrera? ¿Qué obras recordás especialmente? ¿Qué obras te marcaron a vos como artista, que a la vez te pudo haber convertido esa obra, al mismo tiempo que en el autor, en un espectador que no quisiera desprenderse de esa obra? ¿Cuáles eran esas obras? ¿Cuáles son esas obras? Son muchas, yo diría que son aquellas de la que parto, ¿no? La que me diríamos, me insinúa, me abre un nuevo camino, o bien aquella que es el tope ya de esto. Por ejemplo, Mirada al pasado. Pues es un cuadro que lo hice aquí precisamente en verano, aquí en Monasterio, donde es el primero donde introduzco un espejo. O sea, es la imagen completa y la invención del cuadro a través de ese ejemplo, de ese espejo, ¿no? Dentro de ese espejo lo imagino todo, ¿no? Bueno, pues ese es el comienzo. Después, por ejemplo, hay un cuadro que fue cartel en la exposición esta de la que hablaba antes de Japón, que recorrió Japón, una exposición colectiva, ¿no? Donde había obra también de Antonio y demás. Pues resulta el cuadro de la imagen de los tiempos perdidos, donde es un cuadro de Nincia, ¿no? Donde se ven eso, una imagen central de la Virgen María, está rodeada por fotografías de los presos
el Holocausto o del propio Hitler, un combate de boxeo, etcétera, 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 ¿no? Y ese cuadro que gustó mucho en Japón, vamos, porque lo eligieron como cartel. Ese es otro cuadro. Otro, en el 79 ya, es El sueño con las musas. Un cuadro que pertenece al Reina Sofía, pero lo tiene cedido ahora al Museo de Bellas Artes Almería, ¿no?, de Badajoz, ¿no?, por unos años, sí. Esa es otra de las obras que me introduce en un mundo nuevo, un mundo más luminoso, menos dramático quizá, pero también más sugerente, más surreal, ¿no? Ese pie que traspasa el muro, ¿no?, que parece que sale de la cama, pero no. Es un cuadro donde las paredes, por ejemplo, son pura abstracción. A mí, incluso cuando lo hice, me recordó las texturas de los cuadros abstractos de Tapies, ¿no? Claro, claro. Porque uno ha aprendido de todos y hace bien, porque es como se evoluciona. En la época expresionista está, por ejemplo, Movimiento Sísmico, un cuadro grande ya, ¿no?, de 3 metros por 2,50, por ahí, ¿no?, muy grande ya. Un cuadro enorme ese. Ese tipo de obra te demanda un esfuerzo particular, un tiempo particular. No, yo me siento más a gusto expresándome del natural, o sea, expresando las cosas a su tamaño, ¿no? Uh-huh. Porque es como si me creyera más lo que estoy haciendo, ¿no? Como lo viera más como la vida, ¿no? Y no soy, al contrario de lo que algunos pueden pensar, no soy un pintor miniaturista, todo lo contrario, ¿no? Soy un pintor, diríamos, a la medida de la vida. Sí, sí. Y hay obra que te sale, entre comillas, fácilmente, y hay obra que te presenta pelea. Sí, indudablemente. Hasta tal punto que obras pequeñas, parece mentira, me han llevado mucho más tiempo que obras grandes. El sueño con las musas mismo lo hice en 1 mes y medio, porque tenía que inaugurar en ese tiempo, en lo que me quedaba antes de inaugurar la exposición mía en Biosca. ¿Cómo pude hacer yo una obra tan trabajada, tan enorme, con tantos elementos en tan poco tiempo? Bueno, y sin embargo, después, por ejemplo, yo pintando en julio el cráneo de un perro que está en el Museo de Nagasaki, Japón, pues resulta que se me llevó 2 años, ¿no? No, hay cosas que te cuesta entender, pero yo creo que influye mucho que lo veas claro, que esa visión interior tuya del tema, porque hay una visión y si no, no te puedes poner a pintar, aunque después el resultado sea completamente distinto, ¿no? Yo estoy seguro que es lo que le pasó a Velázquez, por ejemplo, con las Meninas. Su cuadro más conceptual, más, digamos, sí, más racional, ¿no? Y donde él, el pintor, ha pensado mucho. No ha pintado, no se ha limitado a pintar simplemente lo que tiene delante, en lo cual él tenía una maestría, ya lo demostró, extraordinaria, sino que es un cuadro que te hace meditar, reflexionar. De ese cuadro seguro que Velázquez ya lo tenía en la cabeza. La visión interior ya la tenía antes de empezarlo, porque se nota, se ve. ¿Y en tu caso? En mi caso ocurre lo mismo. O sea, las mejores obras... ¿Cómo surge de golpe? ¿Surge frente a la tela en blanco? ¿Surge, no sé, caminando, como te decía? ¿Haces un boceto, trabajás en modo directo sobre la tela, pintás directamente? A Mahler le venía la inspiración montando en bicicleta, no sé si lo sabía. Bueno, pues sí, a veces de la manera más tonta, ¿no? O menos sospechada. O sea, de pronto, paseando por las calles, yendo por el campo, no sé qué, o recordando cosas, y tal, de pronto ves un tema que te atrae, que puede ser atractivo, ¿no? Y por eso lo decía. Y entonces comienzas a darle forma. Y ahí viene la mayor felicidad, compensación, diríamos, para el artista, es en el desarrollo de la obra. Sí. Y lo que cuesta mucho después es dejarla. No, yo no soy mucho de bocetos, no. No, tal vez porque hacer un boceto, la obra ya difícilmente lo vas a mejorar, porque es espontáneo, es la primera idea y llena de frescura. Cuando lo pasas a un cuadro puede ser frío, ¿no? Resultar todo mucho más frío, ¿no? Más mecánico, ¿no? No. Yo tengo una idea y empiezo
cuando ya lo tengo más o menos claro, ¿verdad? Me valgo de ciertos modelos que me pueden ayudar, ¿no? De natural y todo eso, pero primero que busco es la composición de esa idea, ¿no? Y para eso hago trazos con carboncillo o con difumino. Yo hago mucho con difumino y con trapos y demás, Claro. manchados de pigmento manchados en el grafito, ¿no? En el polvo de grafito, todo eso. Y con difumino es como más etéreo, más, no ese golpe cortante que supone el lápiz o el carboncillo. Y entonces más bien es con trapos y difuminos y va con los dedos, así. Hago la composición a grandes trazos. Y sobre eso ya después voy, y por lo general suelo dibujarlo bastante, ¿eh? Hasta empezar a pintar. Pero hay muchas obras que ya empiezo pintándolas, ¿eh? O sea, con 4 trazos y ya empiezo a meterle color, ¿no? Y después una obra es como una sinfonía musical, ¿no? Tiene que haber una armonía y hay que llevarlo todo a la vez. ¿Hay un material que prefieras a la hora de trabajar? Bueno, material, no soy ¿Óleo, muy acrílico, carbonilla? ¿Qué preferís? óleo. Yo Óleo. tuve una época en que metía mucho con acrílico, ¿verdad? Con los acrílicos metía mucho materia debajo. Pero después no, después ya me he quedado solamente en el óleo directamente. Es que me apasiona el dibujo, me ha gustado mucho siempre. Sí. Un dibujo considerado obra menor, ¿eh? No, Es absurdo, es ridículo, porque hay dibujos que son verdaderas obras de arte, ¿no? Hay dibujos de Leonardo que tienen tanta fuerza como sus cuadros, ¿no? Es verdad. eh, Bueno, pues yo he hecho muchos dibujos porque he visto que la mejor manera de expresarlo era esa, ¿no? claro. Por el tema, por todo, ¿no? Que con óleo pues no hablaba igual, ¿no? Sí. ¿Y tus autorretratos desnudo o semidesnudo? ¿Por qué esa manera de mostrarte y de demostrarte? Confieso que no ha habido ningún intento digamos, de exhibición, ¿no? De exhibicionismo. Mira, el autorretrato desnudo, yo pintando Julio el cráneo de un perro, lo empecé vestido, pero me fui desprendiendo de ropa porque no me gustaba. Y entonces, cuando me vi desnudo completamente, vi que aquel era el cuadro, ¿no? O sea, que yo estaba al servicio de la composición del cuadro, en definitiva. En general, cuando un artista pinta, de alguna forma, al mostrar esa obra, sea un bodegón naturalista, sea un bodegón expresionista, impresionista, sea lo que sea una obra surrealista, cuando hace una muestra, cuando muestra esos trabajos, se está mostrando de alguna forma desnudo también. Bueno, Está mostrando su mundo interior. Pero cuando se muestra además a sí mismo, se autorretrata desnudo o semidesnudo, como en tu caso, llama la atención. Por eso la pregunta. yo creo que desnudo descaradamente y de frente y a tamaño natural, como es el que hice último, con 70 años ya yo de edad, hay que echarle valor. Resulta que es una manera de querer conocerse más a sí mismo. Pero no hay que olvidar que uno es el modelo que tiene más a mano. También es No le, así. no le tienes que dar la tabarra a nadie. No es fácil posar, ¿no? Aparte de eso, que yo que tengo mi estudio, siempre lo he tenido lleno de espejos y demás, me estoy viendo constantemente y siempre hay momentos en que esa imagen te provoca, ¿no? Y, y así ocurrió con mis autorretratos, ¿no? Eh, Cuando la gente ve tu trabajo, seguramente se meten en tu mundo y se meten en tu trabajo, en tu cuadro, en el clima que vos proponés. Debe haber gente que no llegue a meterse en el clima y a lo mejor solamente pueden ver la fidelidad fotográfica, entre comillas, con la que vos mostrás una tela, mostrás un paño, mostrás un zapato o mostrás el cabello del personaje.
Esa gente que solamente se deslumbra por la técnica, por el oficio, y te lo dice, qué maravilla, cómo hizo esto, o se puede oler la fruta o lo que sea. ¿Cómo te pone ese comentario? Pues mira, un pintor abstracto, viendo una obra en una exposición mía, que no sé qué hacía allí, si era antagonista, ¿no? Y en la inauguración, y comenzó a decir sobre un cuadro de Rodríguez Reirejo que hice por encargo que ahí está, ¿no? El Tribunal Constitucional en Madrid, ¿no? ¿Eh? Él fue el presidente, ¿no? de esto, de los jueces. Pues resulta que empezó a decir, qué habilidad, Dios mío, qué habilidad tiene este hombre. Y yo lo pillé por banda y le dije, sí, también era muy habilidoso Leonardo. Y dice, hombre, es que, digo, no, el caso es el mismo. Claro, claro. No, la técnica del Por eso te oficio. preguntaba. No, yo a veces profundizo tanto en el detalle y demás para hacerlo más creíble, ¿no? Es una manera de expresarlo, ¿no? Con más verdad, ¿no? ¿Te preocupa la idea de la muerte? Vamos a ver, hombre, no me divierte mucho, no me divierte mucho, pero yo creo, he aprendido con los años, he aprendido a convivir con esa idea, ¿no? Y a asumir que la muerte es tan natural como la vida misma, ¿no? ¿Eh? Antes de nacer no sabíamos nada, ni por eso vamos, no sabemos de dónde hemos venido, ni qué hacemos aquí, ni nada de esto. Todo es un inmenso misterio. Un misterio que para un artista, un poeta, un músico, o en este caso un pintor, es lo que es el mundo de sugerencias por el que te expresas, porque merece la pena que te atrape y te expreses, ¿no? La muerte, cada día que vivimos, morimos un poco, ¿no? ¿Eh? La muerte camina con nosotros ya, ¿no? Unos desaparecen antes, otros después, pero lo que nos cuesta muchísimo admitir que nos tenemos que morir, que aquí no se queda nadie ni para contarlo, ¿no? Es cierto. Así es. ¿Qué es más misteriosa, la vida o la muerte? Yo creo que ambas cosas, ¿eh? Porque no hay cosas más abstractas y más misteriosa que la propia realidad, ¿no? De ahí sale todo, ¿no? Qué misterio, ¿no? Qué maravilla que en un mundo tan complejo todo funcione, ¿no? Hablo de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es grandioso, ¿no? Con razón se le ha querido buscar un creador, ¿no? ¿Eh? Un cerebro infinitamente sabio que el que lo haya creado, lo haya puesto en marcha todo, aunque nadie lo haya visto a este señor, ¿no? Claro, pero ese misterio es el que nos hace a los artistas expresarnos, ¿no? Fundamentalmente, incluso ese desconocimiento todavía. Hay que tener en cuenta que respecto a este inmenso universo, no solamente el contexto donde nos movemos, este planeta Tierra y demás, sino es que debe de ser infinito y conocemos lo más mínima parte, nada. Conocemos hasta la vuelta de la esquina, el resto lo desconocemos. Entonces, dime tú si eso no es un problema gordísimo y un misterio, ¿no? ¿Y hay otra vida después de la vida? ¿Hay algo más después? Yo creo que hay otra vida que hay que vivirlo a la vez de esta vida, ¿no? Que dimana de tu mundo interior, ¿no? Yo siempre lo digo, hablo todos los días con ese hipotético Dios. Un Dios hecho a mi medida, a mi manera, ¿no? El que necesito o necesitaría, ¿no? Me confieso con él y oro con él, ¿no? Busco la oración, porque ¿qué es pintar? ¿Qué es escribir poesía? ¿Qué es componer? Es orar, es como una oración, es algo religioso, ¿no? Tiene un signo completamente espiritual y religioso, ¿no?
todo el que pinte o se mueva o haga música o escriba versos con el afán de traducirlo en algo material, ¿no? En dinero, en fama, en éxito, todo, está equivocado. Uno es un místico y ahí está y está haciendo aquello que le apasiona más y le hace más feliz cuando logra buenos resultados, que también es el tormento y el éxtasis, también hay cabreos inmensos, ¿no? Cuando no te sale lo que quieres. Seguramente te ocurre eso con frecuencia. ¿Qué pasa cuando algo que estás haciendo no te gusta? ¿Lo rompes? ¿Lo dejas para otro momento para continuarlo? No, ¿Lo, lo tapás y haces otra cosa? no, el material, un lienzo es muy caro. Entonces, conmigo no ha podido ningún cuadro hasta ahora. Lo he salvado, al final he podido con todos. ¿Tenés tenés alguna definición para el arte? ¿Qué es el arte? Oh, bueno, vamos a ver. El arte es una necesidad imperiosa de expresar tus sensaciones en relación con la naturaleza y la vida. ¿El arte puede cambiar al mundo? Debiera, pero es que hay muchas clases de arte, eso también es verdad. Lo malo vamos, lo malo y lo bueno a la vez es que cada uno lo expresa de una forma, ¿eh? Y entonces, ¿qué forma de expresión es la que te puede ayudar a cambiar tu vida? Pues muy difícil a veces elegir. Ha habido tanta gente buena y tan distinta que habría que buscarlo con una lupa y echarle muchas horas de meditación para conseguir averiguar quién es esa persona que más te impresiona, su obra y todas esas cosas. Yo creo que el arte es de lo poco espiritual que nos queda en un mundo cada vez más materialista. Debemos de cuidarlo, mimarlo, ¿eh? Vamos a ver, esto de las epidemias, no pandemia, sino epidemia, ha habido toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que antes, por ejemplo, en Sevilla, hubo una epidemia, la peste, ¿no? Que se cargó a media ciudad. Pero claro, eran prácticamente todos sevillanos porque cerraban las puertas y ni se podía entrar ni salir. Pero hoy, con el movimiento que hay de las personas de un rincón al otro del mundo por todos los países y demás, y más los chinos, que son los que más viajan, ¿no? En China es la población de extranjeros mayor que vive aquí, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que no se acudió a tiempo y se tenía que haber cerrado esas puertas en China, entrada y salida en su momento, ¿no? Pero la viruela, por ejemplo, se cargó a 300 personas en su día, hasta que se inventó la vacuna, ¿no? La forma de combatirla. Con la gripe española pasó otro tanto también, se confinaron muchas personas, y iba todo el mundo con mascarilla, todas estas cosas. Lo que pasa es que hasta que se descubrió, efectivamente, hoy se vacuna contra la gripe, no quiere decir que no mueran todos los años también muchas personas de gripe, o sea, siguen muriendo, y sobre todo gente mayor. Lo que pasa es que la diferencia con este virus es que era completamente nuevo y desconocida su relación, ¿no? Cómo va a transcurrir. Yo pienso, incluso me temo, que todos los años va a haber coronavirus. No es por buscar la parte, digamos, mala, sino que va a ser así como una gripe. Lo que pasa es que, y ahora, vamos a ver, se va a descubrir antes, porque la ciencia ha avanzado mucho más, ¿no? Cuando se descubra la vacuna, pues lo que harán será un montón de gente con más peligro de contaminarse, pues vacunarse y ya está. Hasta que Fleming no inventó la penicilina, la tuberculosis se cargó a gran parte de la población del mundo, la tuberculosis, ¿no? O sea, tu postura es absolutamente positiva, Sí, ¿crees? sí. O sea, cuando pase esto, pues lo único que habrá pasado es una epidemia más. Ahora, ¿qué pasa? Que hoy es mayor la economía que se maneja y todo eso, y lo que más preocupa va a ser esa ruina que va a haber, ¿no? Mucha más cantidad de gente en paro, familias pasándolo muy mal, las consecuencias van a ser desastrosas. Dios quiera que
que no sea tanto, pero bueno. Si debieras hacer una breve autobiografía, Naranjo, Eduardo Naranjo por Eduardo Naranjo, ¿qué no podés dejar de decir de vos mismo? ¿Qué dirías en esa breve autobiografía verbal, ahora para mi programa? ¿Qué decís de vos mismo? Bueno, que por fin pude vivir de lo que me gusta, y más que gustarme, me apasiona. De no haberme puesto al servicio de ningún comercio ni gustos de marchantes en particular o de personas que me hayan dirigido, ¿no? No, sino simplemente en cuanto a mi capacidad de observación y de expresión. Eso es lo que de lo que me he valido siempre, ¿no? No me he vendido a nadie ni a nada, y sin embargo he podido vivir y alimentar a mi familia de eso, que ya es más que suficiente. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Seguramente habrán disfrutado del pensamiento, de los comentarios, de los recuerdos, de las anécdotas y del trabajo de Eduardo Naranjo. Chau, nos vemos la semana que viene. Les agradezco estar ahí. Recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario.